Vale, pues ya estamos en directo. Hola a los que ya estáis aquí. Voy a pediros que me pongáis en el chat si nos escucháis bien, si se nos ve bien. A ver, que lo abro. Si queréis, para que sea un poco dinámico, nos podéis decir desde dónde nos escucháis. Nosotros creo que ahora todos estamos en Barcelona, si no me equivoco. A ver. Vale, nos dicen todo ok. Vamos a dar, nada, un par de minutitos de cortesía, porque siempre hay gente que va entrando a última hora. A ver. Vale, veo que va entrando gente. Lo dicho, si nos escucháis bien, por favor, decídnoslo por el chat. Vale. Súper. Vale, perfecto. Vale, ahora se nos ha ido Gloria, pero bueno. Perfecto. Sigue entrando gente. Me espero nada, un minuto y empezamos, que no queremos retrasarlo mucho. Va a durar el webinar aproximadamente 40-45 minutos, no será muy extenso y pretende ser un debate bastante abierto, ¿vale? Ahora os contextualizaré un poquito en cómo lo enfocaremos. Y de hecho, sigue entrando gente. Bueno, no pasa nada. Si se pierde en mi primera parte no es lo interesante, así que voy a ir empezando. Yo primero me presento, soy Irene y estoy en el departamento de marketing de Payfit, pero hoy puramente mi rol va a ser de moderadora. Voy a intentar, de hecho, no interferir mucho, simplemente guiar un poco los tiempos. Y, como he dicho, será un debate bastante abierto, entonces cualquier comentario, pregunta que queráis introducir al debate lo podéis dejar tanto en el chat como en la sección de preguntas y, de hecho, si es pertinente, yo quizá incluso lo lanzo a los speakers que en breve os presentaré para que dé también más de lo que hablar y, si no, pues al final del webinar le dedicaremos un tiempo para responderlos, ¿vale? Voy a empezar a contextualizar un poco el porqué de este webinar con estas dos cifras que son bastante interesantes, que son de un estudio de Think Digital bastante reciente. Y es que hoy nos hemos reunido para abordar un tema que quizás suena un poco abstracto, vamos a decir, y queremos juntarnos pues para hablar de ejemplos claros, datos que nuestros panelistas van a compartir con nosotros de la digitalización. Y en este caso os voy a compartir estos primeros dos datos que nos dicen que el 66% de las empresas españolas ya han iniciado su transformación digital este año y de aquellas que ya lo han empezado, casi el 30% han visto directamente impactados sus beneficios gracias a estas soluciones digitales. Entonces, creo que son dos súper buenos datos que marcan súper bien el tema que vamos a tratar con no solo 3 expertos, sino que representan a 3 empresas líderes en sus sectores, son soluciones digitales. Y las mismas empresas no solo son o nativas digitales como Conto y Payfit, sino empresas que han ido desarrollando procesos internos innovadores y digitales para adaptarse a la situación del mercado. Entonces, este es brevemente el índice que vamos a seguir. Nos vamos a centrar muchísimo en el panel de debate, que es lo interesante. Y luego haremos un poquito de proyección a futuro de cómo creemos que va a impactar la digitalización en el futuro más cercano. Ahora sí, presento lo interesante, que son los 3 superponentes que tenemos. Por una parte tenemos a Fernando, que viene de Semrush, que, como supongo que muchos conoceréis, es una empresa que se dedica ampliamente a todo el tema de marketing digital, datos en tiempo real, automatización, etcétera. Gloria, por parte de Payfit, que somos una solución digital de gestión de nóminas y recursos humanos. Y Marta, que viene de parte de Conto, que es una solución financiera también digital. Entonces, bienvenidos. Ya voy a cerrar mi parte. Y la verdad que me gustaría empezar un poco más distendido y que me contéis un poco por qué estáis aquí y por qué creéis que la digitalización es un tema que merece ser tratado en un webinar con empresas tan líderes como las vuestras. ¿Quieres empezar, pues, Fernando, tú mismo? Claro, por supuesto. Pues bueno, buenos días a todos. Y empezar por mi parte, el hecho de estar en una empresa digital, el hecho de haber pasado una trayectoria de ser una empresa en parte digital y en parte teniendo un producto digital,
pues haber podido crecer de una startup a ser una empresa dominante en su sector. Éramos, yo recuerdo, como 20 personas al principio, ahora somos más de 2.000 personas en todo el mundo. La digitalización pues ha sido parte de nuestro éxito, si podemos decirlo, y cada paso que hemos dado en cuanto al el crecimiento de cada equipo, la implementación de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, pues tiene que ver todo con la digitalización. Es más, para nosotros la digitalización es nuestro día a día y es algo que se espera que muchas empresas logren alcanzar. Súper, vosotros mismos si queréis entrar en debate cuando queráis. Gloria, si quieres darnos tu punto de vista. Claro, bueno, buenos días a todos. Como decía Fernando, ¿no? Y creo que aquí compartimos los tres lo mismo, la digitalización es nuestro día a día, pero es cierto que la digitalización no es algo nuevo. Llevamos años hablando de ella, pero tampoco es algo que se haya culminado, ¿no? Entonces, para mí, el por qué estamos aquí y por qué tenemos el placer de compartir, ¿no?, este webinar con otras dos empresas punteras es porque somos embajadores. Yo me siento muy embajadora de la digitalización, igual que nuestras marcas, y la idea es poderos aportar datos, compartir experiencias, tanto positivas como también, ¿no?, sacar algunos tabús, explicaros qué es realmente la digitalización o la transformación digital con conversaciones accionables para vosotros, para que podáis también aplicar en vuestros negocios. Y ese es el punto, ¿no? Compartir. Creo que es algo que se habla mucho, pero a veces es un tema tan genérico que queda muy arriba y se baja poco a la accionabilidad, y para mí es uno de los objetivos de este webinar y por eso estamos tan apasionados y con tantas ganas de poder empezar a compartir. Perfecto. No sé si Marta quieres dar el último apunte. Claro. Buenos días a todos. Un placer también estar aquí hoy. Añadir únicamente que cuando nos propusisteis, ¿no?, participar, nos resonó totalmente la temática porque, como decías tú antes, Irene, nosotros nacemos con un enfoque de digitalizar las finanzas de las empresas y autónomos, con lo que es nuestro ADN, ¿no?, facilitar todos estos procesos y ver en qué punto estamos ahora mismo a nivel de digitalización financiera, de empresas. Por lo tanto, eso es nuestro tema, nuestro core, y nos encanta pues reflexionar sobre ello y compartir, así que con ganas de lo que decía Gloria, ¿no?, profundizar en lo que realmente es digitalización y también sacar muchos tabús que muchas veces parece como un gran qué, ¿no?, y en realidad muchas empresas ya en el día a día están muy, muy digitalizadas. Pues perfecto, sin más dilación vamos a entrar ya puramente en debate. Y voy a lanzar el primer tema y es la digitalización como clave en las empresas españolas para mantenerse competitivas. Libremente, quien quiera empezar, ¿quién se atreve? Porque es un gran debate. Fernando, pues, bueno, como queráis. Vale, si queréis, no, iba a saltar. Aquí hay un dato que nosotros siempre compartimos y es también la mortalidad empresarial que hay en España, que de hecho es uno de los puntos, ¿no?, de que 3 de cada 5 empresas en 5 años desaparece, un 40% de las empresas acaba muriendo. O sea, es este gran tema de cómo realmente nos adaptamos a la realidad y podemos ser empresas competitivas que son capaces de pivotar y adaptarse. Por lo tanto, por eso, o sea, el core de probar nuevas herramientas, digitalizarse y no tener este miedo al cambio, ¿no?, para nosotros es muy clave, y poder aumentar esas eficiencias dentro del día a día de las empresas. Nosotros hace poco hemos hecho un estudio en el que veíamos que mucha parte todavía de directivos, CEOs, etcétera, están muy en la operativa bancaria incluso, ¿no?, de tener que hacer gestiones. Por lo tanto, es como quitar esto a través de herramientas como, por ejemplo, la nuestra o como Semrush o Payfin, ¿no?, de que realmente facilitan muchos procesos para que las empresas sean más competitivas y no haya esta carga operacional en cargos que deberían aportar, ¿no?, pues mucho valor, y muchas veces están todavía en procesos que no deberían estar, ¿no?, o en Excel o en formas de trabajar que no son las óptimas muchas veces. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Marta. Para mí, al final, cualquier empresa y cualquier área hay operativa, ¿no? Hay tareas burocráticas y por mucho que los directivos, los CEOs o incluso los team leads intenten buscar esas tareas, las key activities que añaden valor, y por supuesto van a existir,
pero para llegar a esa Key Activity hay una parte de procesos que no añade valor para quien los hace, y ahí es donde para mí entra la digitalización, y podríamos mirar, como os comento, cualquier área de trabajo de las empresas, ¿no? Y si, por ejemplo, os puedo aportar también algún dato desde Payfit, nosotros, para los que no nos conocéis, tenemos una solución de nóminas automatizada que también ofrece soluciones de recursos humanos, y al final la tecnología no sustituye a las personas de recursos humanos o a los técnicos, es un aliado que les hace ahorrar tiempo. En nuestro caso estamos consiguiendo ahorrar más del 80% de tiempo que se dedicaba a las nóminas por un sistema tradicional o no digitalizado, y son capaces de realizar la generación de nóminas para sus equipos en menos de 60 minutos al mes, cosa que antes era algo impensable. ¿Qué hace esta persona? ¿Se va a su casa? No. Se focaliza en añadir valor y, por ejemplo, en un entorno en el que estamos, donde los empleados son demandantes y tenemos que realmente cuidar mucho el empleado, se requiere tiempo, requiere cabeza, y los departamentos de recursos humanos están en esas áreas, no en la parte del papeleo, en la parte aburrida, ¿no? Y estoy segura que Fernando en Semrush también puede aportar aquellos puntos donde la digitalización os ha ayudado en el marketing. Por supuesto. En esta parte hay algo que me encantaría mencionar, y es la parte en la que todo el sistema informativo, toda la parte core de la digitalización, lo cual son los datos, dentro del mundo digital, pues son bastante transparentes, y a tener esa transparencia, pues el hecho de poder distribuir los datos, ya sea el almacenamiento de datos, la preservación de esos datos y la automatización de esos datos en los diferentes procesos de la empresa, te permiten a crecer, porque ya si estás enfocado solamente en un mercado local, con la digitalización puedes llegar más allá de las fronteras, puedes llegar a otros países con el producto o servicio que tú tengas, y esa es la mejor parte de la digitalización, que ya no solo tienes un mercado local, sino que te puedes expandir, porque si estás en un medio, en este caso online, pues ya puedes tener un sitio web, puedes tener sus versiones en diferentes idiomas, todos son datos. Al final del día, todos son datos. Y ya que todos son datos, puedes hacer un análisis de datos globales y puedes medir la cantidad de competidores y el porcentaje en el mercado global, ya no solo en el local, de tu visibilidad online. Cuán popular es tu producto, qué es lo que está diciendo, no sé, en Francia, en Australia, la gente sobre este producto nuevo, este servicio nuevo que tú estás diciendo. Todo se puede medir en el mundo digital. Yo creo que esa es la parte más linda de la digitalización, que todo se puede medir y puedes alcanzar y sobrepasar fronteras. También aquí ahora esto me resonaba, Fernando, a la conectividad que también hay entre herramientas, ¿no? O sea, es muy transparente el acceso de datos, cómo funcionan los procesos, y aparte ha llegado a abrir muchos puntos de conexión entre empresas de una forma mucho más fácil. O sea, que también veo muy clave esta parte cooperativa y de unión, ¿no? De que hay estos puentes de información también entre diferentes soluciones que también facilitan mucho esta competitividad y cada vez no tener que utilizar una herramienta para todo que realmente no esté especializada en ello, ¿no? Sino que nos permite conectar herramientas muy buenas que están muy especializadas, y cada vez es más fácil también como unificar procesos, ¿no? O sea, que esta transparencia creo que cada vez va más, ¿no? Aparte. Sí, y añadiendo esa parte también, ya que el tema va totalmente relacionado, ya estamos en una etapa dentro del sistema tecnológico en el cual la conectividad y el hecho de ser empujados más por la banda ancha y por el 5G, por ejemplo, ya tenemos todo eso. O sea, hace un par de años se implementó el 5G en Europa. Ahora mismo, bueno, dentro de un par de años por ahí lleguemos a tener el 6G. Ya no hay excusas para no ser digital. La velocidad la tenemos. Los centros de datos están ahí. Puedes escoger diferentes clouds para almacenar tu información. Incluso no tienes ni que pensar en clouds. Tienes que pensar simplemente en qué herramientas, qué depositorios vas a tener para poder ser más efectivo, lo cual es muy bueno. Totalmente. Y para cerrar, si queréis, os doy unos datos que van muy en línea con lo que estamos comentando, ¿no? En el último estudio donde preguntamos qué esperas, ¿no? de la digitalización, y podríamos
preguntarle lo mismo a estas empresas, ¿no? Que este 66% que se va a digitalizar este año, ellos al final buscan efectivamente estos puntos que les estamos dando, ¿no? Que es ahorro de tiempo. Al final estamos en un entorno tan cambiante que no nos podemos permitir el lujo de perder tiempo. Lo tenemos que ahorrar y lo ahorramos en aquellas tareas, como decíamos al inicio, ¿no? Que son complejas, simplificar procesos, y la simplificación pasa muchas veces, como decía Marta, por esa colaboración. ¿Por qué tengo que hacer algo in-house o empezar algo desde cero si hay alguien que está a mi lado, que lo hace bien y que nos podemos entender? Creo que es la era de la colaboración y la transparencia, que antes no era tan así. Y luego, por supuesto, el aumento de la productividad, ¿no? Hasta ahora era el crecer a toda costa, y no quiere decir que las empresas no quieran ni mucho menos crecer, pero sí que creo que ahora hay un pensamiento mucho más potente en cómo crecemos, que el crecimiento sea sostenible, que sea saludable, precisamente para esa mortalidad, ¿no?, que comentaba Marta de las empresas, pues no sea tan corta, porque al final es bastante reducida en el tiempo, y el objetivo aquí es esa escalabilidad, el llegar a más con menos y el poder ser lo más eficientes posibles para sobrevivir en un entorno que hoy estamos diciendo esto, y posiblemente si nos reunimos en un año, los key points que os compartiéramos serían muy distintos, ¿no? Porque todo cambia muy rápido. Totalmente. De hecho, voy a aprovechar lo que acabas de decir del entorno cambiante para unirlo con el siguiente punto, que creo que es súper interesante, cómo esta competitividad de las empresas va muy relacionada con un entorno actual muy cambiante, muy feroz, también podríamos atrevernos a decir. Entonces, quiero que empezáis a debatir un poco abiertamente sobre cómo esta transformación digital puede ser la respuesta a estas necesidades que demanda el mercado, a esta voracidad de cambios, de nuevas actualizaciones. ¿Cómo lo vivís desde vuestras empresas? Como, por ejemplo, podemos poner el ejemplo que ya empieza a ser típico, pero la pandemia, que fue un factor del entorno totalmente que nos cambió y hubo un antes y un después. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde las empresas? ¿Cómo creéis que puede ser una respuesta esta digitalización? Empiezo por Fernando. Sí, desde nuestro punto de vista, hacer ya una empresa digital durante la pandemia, pues pudimos adaptarnos sorprendentemente muy fácilmente, ya que ya habíamos hecho sesiones, por ejemplo, de trabajos a distancia, ya lo habíamos probado. Es más, tenemos la práctica de tener equipos trabajando desde diferentes puntos geográficos. Teníamos un equipo entero trabajando desde las islas, desde las Bahamas. O sea, simplemente porque necesitaba un momento para relajarse y para convivir en equipo, etcétera. Pero llegó la pandemia y internamente dentro de la empresa, pues obviamente afectó el 100% al trabajo que todos estábamos haciendo, pero al ser una empresa digital no fue difícil adaptarse. Lo difícil fue ya la siguiente parte, y es la parte psicológica, la parte del estamos preparados para seguir en esto y todos los problemas que había alrededor. La digitalización nos dejó campo para pensar incluso en nosotros mismos, de poder, y durante la pandemia, de poder tener incluso procesos de ayuda psicológica dentro de la empresa online también, para estos momentos en los cuales estás enfermo o los cuales incluso tienes miedo al futuro. Y en cuanto a los procesos internos de trabajo, pues todo se iba arreglando muy fácilmente. Y en cuanto a los objetivos de negocio, pues nosotros hacer una herramienta digital, vimos un crecimiento brutal en la necesidad de empresas de querer mejorar su visibilidad online con SEO, con SEM, creación de contenidos. Es más, durante la pandemia nosotros vimos un crecimiento muy grande en las páginas web que se crearon. Es decir, sí o sí, muchas empresas se vieron forzadas a digitalizarse, porque era digitalizarse o cerrar. Pero después de la pandemia vimos la decaída de esta gran parte de sitios web, ya que no supieron mantenerlo. Dijeron, ahora puedo abrir mis puertas, voy a volver a lo de antes. Eso fue un poco de lo que pasó. Este es un punto muy, muy interesante, porque de hecho es lo que quería comentar, ¿no? Es decir, la manera y especialmente en España, y es verdad que luego vemos otras áreas que nos digitalizamos mejor, pero es verdad que este miedo a la tecnología
nos hace ponernos las pilas cuando estamos realmente amenazados, en peligro. Y un ejemplo fue la pandemia. O sea, la pandemia le teníamos que agradecer, que fue como el catalizador, y para aquellas empresas que eran muy reticentes era o me digitalizo o cierro la persiana, ¿no? Pero el hecho de no haberse anticipado y tenerlo que construir en ese momento, pues efectivamente no todas pudieron sobrevivir. Sin embargo, aquellas que ya habían abrazado la digitalización sin estar en peligro, porque la veían como un partner, como un colaborador tecnológico, tuvieron más margen de maniobra, ¿no? Y Fernando decía el ejemplo mismo de SEMrush, lo vemos en Amazon también, es decir, evidentemente era un gigante ya del comercio electrónico, pero ellos duplicaron facturación en 2020 y de una situación de crisis y súper compleja, ellos sacaron muchísimos beneficios, ¿no? Y estoy segura que Marta, con sus datos de mortalidad, seguro que vio también ese pico, ¿no? O esa creación de digitalización, pero que luego no todos supieron adaptarse porque no tenían un action plan, no lo tenían bien estructurado, ¿no? Totalmente. De hecho, iba a compartir también cómo nació Conto, que al final nace de una necesidad del mercado de nuestros fundadores, Alexandre Proti y Stefan Avi, que tenían una empresa y se dieron cuenta de que en el mercado era muy complicado todo el proceso bancario de crear una empresa, de toda la gestión, ¿no? De ir a la oficina bancaria, y decidieron apostar por una solución financiera para empresas que era totalmente digital y que daba toda tal agilidad y que mezclaba operativa bancaria y aparte gestión financiera de facturas, contabilidad. Y al final, y creo que la digitalización va muy de poner el cliente en el centro y de adaptarse de las necesidades reales, ¿no? Que anteriormente estas empresas que no se supieron adaptar seguramente habían olvidado lo que realmente era el foco y lo que necesitaba el cliente, ¿no? Y aquí es un ejemplo, yo creo, muy claro de cómo las necesidades también pues, nos llevan a abrir negocios o incluso a cambiar la forma de negocios. Por ejemplo, en el caso de los bancos, han desaparecido en el último año a 28.000 oficinas bancarias, según los datos. O sea, es como que esta tendencia también de ir a una oficina bancaria, todos estos hábitos, ¿no? De que el entorno también está cambiando, cada vez todo se gestiona con un clic y no queremos desplazarnos para pedir una tarjeta o para hacer una transferencia. Así que esto también lo vemos en el último estudio que hemos sacado, de que un 18% de las empresas ya ni visitan una oficina bancaria, ¿no? O sea que cambia muchísimo el entorno en el que nos relacionamos también como usuarios y clientes con las compañías. En cuanto, añadiendo lo que comentabas, ¿no? Porque ha sido muy buen tiempo para las empresas tecnológicas, para las empresas financieras, para el sector de educación también ha sido un buen tiempo. Todos los niños universitarios, profesionales, teníamos que tomar clases online. Se nos ha quedado parte de eso y es más, ahora mismo estamos en un webinar online, o sea, se nos ha quedado toda esa cultura digital y no es que sea más conveniente o que sea más efectivo, sino que es más cómodo. Ahora mismo estamos en diferentes, bueno, yo me encuentro en Estados Unidos, todavía sigo en Estados Unidos, estamos en diferentes zonas horarias, pero podemos conectar en cualquier momento, en cualquier coyuntura y a cualquier hora del día. Por lo cual, la digitalización, como parte de la transformación y respuesta al mercado, es buena en diferentes puntos, pero me gustaría tocar 3 de esos puntos. El primero es la mejora de la experiencia del cliente. Puedes atender a tu cliente a cualquier hora del día. Puedes tener un chatbot, puedes tener información en la página, preguntas y respuestas, puedes tener información adicional personalizada para cada cliente, puedes tener eso que comentaba Marta, eficiencia operativa, la automatización de esos procesos que escuchábamos, pues la gestión de toda esa cadena de información. Es alucinante, lo puedes tener dentro como parte de tu digitalización. Y aparte de eso, pues puedes tener innovación dentro de la empresa y adaptarte rápidamente a nuevas tecnologías, porque el salto de una tecnología a otra, de una idea digital a otra, no es muy grande. Si vamos a tocar la IA, eso sí ya es grande totalmente, la IA está en todo, pero el salto de una tecnología a otra no es tan grande, se da en forma gradual y nos ayuda a ser más competitivos y tener una diferenciación. ¿Por qué? Porque podemos tener la ventaja competitiva con las empresas que no están adaptadas o con las empresas que están utilizando solamente un solo método de digitalización, que ya puede ser en el servicio al cliente o en los procesos automáticos. Tú puedes tener la digitalización en muchas esferas, por lo cual esta es una parte pues, muy fuerte que nos ayuda a tomar incluso
mejores decisiones como empresa. Hay ahora mismo una tendencia digital en el mundo que es adaptarse a la responsabilidad social o ser más sostenibles, si eres un e-commerce, por ejemplo, ser más sostenibles en el modo de, uno, tener partners, de realizar los productos, y esa es una tendencia digital que nos ayuda a tener eficiencia energética, transparencia, ética, cosas que a los usuarios al final les llama mucho la atención y son parte del proceso de digitalización. Totalmente. Súper interesante. De hecho, voy a recoger lo de que me encanta esta parte, de que gran parte de los cambios del entorno vienen dados por las necesidades cambiantes de los consumidores. Y evidentemente la digitalización y este trato de datos en tiempo real, esta transparencia, pues evidentemente es una ventaja competitiva altísima para las empresas para poder dar una mejor respuesta. Para no alargarnos, que hay mucho que debatir, voy a saltar al tercer punto y último del panel de debate, y es que me gustaría que abiertamente hablemos sin tapujos de los desafíos que presenta la digitalización y también, evidentemente, las oportunidades. Creo que aquí, Gloria, tenemos un estudio de Payfit que puede ser súper pertinente. Adelante. Sí, de hecho también hemos estado trabajando en un último estudio y precisamente iba muy enfocado a la digitalización para tomar el pulso actual. Y una de las preguntas, ¿no?, era, bueno, ¿qué barreras?, ¿no? Porque efectivamente, como decíamos, se están transformando empresas, pero no estamos al 100%, es decir, aún quedan muchas empresas que se están quedando atrás, que realmente nos preocupa porque sabemos que no van a dejar de ser competitivas en algún momento y queríamos entender cuáles eran las barreras, ¿no? Y a partes iguales salieron 3 puntos principales, entre un 35 y un 30%. El primero era la falta de conocimientos y ahí va muy unido a la intro que he hecho, es decir, creo que aún hablamos poco de la digitalización, no a nivel genérico, sino a nivel accionable. En la digitalización es un proceso, no tenemos que digitalizar nuestra empresa de 0 al 100%, pero sí hay que iniciar, ¿no? Y muchas empresas han estado alejadas, porque es verdad que las nativas digitales o las que tenemos productos digitales estamos más cercanas, pero hay otras que no. Entonces hay que ayudarlas a mirar a su empresa, a mirar hacia adentro, hacer una introspectiva, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué área o qué función primaria es la primera que yo tengo que digitalizar? Y para ello estamos nosotros, igual que otras empresas, que podemos ayudar. También el gobierno. Es decir, me salto de pregunta, pero en este mismo estudio nos decían que el 44% de los encuestados nos decía que querían más apoyo de los gobiernos para este tipo para la digitalización. Y ahora, no sé si lo sabéis, pero teníamos el kit digital hace unos años, ahora ha salido una nueva ayuda que es el Kit Consulting, que aprovecho para compartirlo también, que son 3 millones de euros que vienen del fondo de Next Generation europeo, que se destinan a esta digitalización y va muy enfocada tanto a autónomos como a pymes. Y está muy enfocada en ese asesoramiento digital, ¿no? Que al final muchas empresas ya lo hacemos en el onboarding de nuestros clientes y es bueno que el gobierno se centre y ponga ese dinero encima de la mesa para ayudaros. Y también es el bajo presupuesto, ¿no? Esta era otra barrera que va muy relacionada con esto. Entonces, para resumir, creo que falta mucha educación y mucho conocimiento. También tenemos que entender que, a pesar de que no tengamos mucho presupuesto, digitalizar no es caro. Evidentemente es una inversión, pero los retornos son muy tangibles y son rápidos. A corto plazo tendrás el ahorro de tiempo que ya te permitirá hacer otras cosas, pero a medio y largo plazo, como decía Fernando, hay todo el ahorro en la escalabilidad. Es decir, tu negocio va a crecer mucho más rápido y con un modelo mucho más económico, ¿no? Con lo cual, esto también es un ahorro. Y por último, que nos decían, ¿no?, que la complejidad también era esa barrera. No es complejo y ese es uno de los tabús que escuchamos continuamente. No es complejo. De hecho, os diría que los equipos de producto de cualquier empresa que augure por la digitalización, una de sus obsesiones es que el producto sea intuitivo, sea sencillo, sea user-friendly. Todos los test se hacen con gente no experta del área, aun sabiendo que al final quien va a usar un Conto está en el área financiera, quien va a usar Payfit está en el área de recursos humanos, pero aún así lo hacemos para non-experts. Con lo cual, tenéis que sacaros, ¿no?, esos miedos. Evidentemente, encontrar un partner de confianza, un colaborador tecnológico de confianza, pero creo que esas 3 barreras, si se trabajan bien, serían inexistentes. Es decir, para mí son barreras de prejuicio,
no de realidad. No sé cómo lo veis, Marta y Fernando, desde vuestra óptica. Muy de acuerdo contigo, sobre todo en este miedo, ¿no?, de implementación, de confianza, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso hay grandes players que han estado años en el mercado, entonces hay, ¿no?, un reconocimiento de marca y una confianza mucho más alta, aunque no se haya hecho bien el trabajo muchas veces. Entonces, apostar por un nuevo player en el que aporta esta novedad y esta agilidad, falta todavía esta predisposición al cambio, de que muchas veces cuesta hacer el primer paso y hay como esta concepción de que el setup, todo eso también ha mejorado muchísimo. Antes, ¿no?, cuando utilizabas una herramienta digital desde cero, te requería un onboarding, entender cómo funcionaba. Ahora, plug and play, abres la cuenta, ¿no?, y puedes empezar a utilizarlo lo antes posible. Así que con este sentido yo le veo una oportunidad de que cada vez más seamos más reacios al cambio y a la adopción. Y también yo veo también un desafío a nivel regulatorio todavía, de que cada vez más es necesario también que muchos procesos, por ejemplo, hasta noviembre del año pasado no se podía crear una empresa de forma digital, se tenía que ir físicamente en un notario para hacer una firma, o sea que también hay todavía mucho trabajo regulatorio también por hacer y por avanzar para que todos esos procesos cada vez puedan ser más digitales y podamos avanzarlos y agilizarlos. O sea, nosotros fuimos a los primeros que quisimos hacer una empresa 100% digital en noviembre y estábamos muy contentos de ver cómo que este proceso por fin se digitalizaba, así que totalmente. Hay como todavía este trabajo, ¿no?, de avanzar y tirar adelante la digitalización. Y quería solo añadir también que muchas veces vemos España como un país que todavía tiene un gran recorrido de digitalizarse, que es cierto, pero también en uno de nuestros últimos estudios veíamos que a nivel de realizar pagos online dentro de empresas o el grado de que los directivos consideran que las empresas están digitalizadas, estamos por delante incluso de otros mercados, Francia, Alemania e Italia, que son los mercados en los que estamos en conto. O sea que también creo que se está haciendo muy buen trabajo a nivel de empresas en España apostando por la digitalización y lo vemos en números de que más de un 63% de los pagos ya se hacen online, de que realmente hay como esta buena consideración de la digitalización, así que es seguir sumando, ¿no?, y apostando por ello. Hay algo que me gustaría añadir aquí y es un poco la visión que tienen, por ejemplo, países que están bastante digitalizados como Estados Unidos, y que precisamente ayer estaba en una conferencia de análisis de audiencias y había un pensamiento que me gustó muchísimo, que es las generaciones. Aquí se hace mucho el análisis generacional, por ejemplo, la generación Z, donde los nacidos entre 1997, 99 al 2012, o los millennials del 81, yo soy millennial, hasta el 96, o la generación X. Hay tres generaciones que ponderan la digitalización. Uno, porque los de la generación Z, los que nacieron hasta el 2012, son nativos digitales. Es más, han nacido con Internet, no saben lo que es un teléfono analógico y la digitalización es parte de su vida diaria. Es más, yo tengo dos niñas pequeñas y quieren hacer a todas las pantallas así, o sea, ya están inmersas totalmente. Su capacidad de adaptabilidad es muy grande y bueno, tienen preferencia por lo digital. O sea, ya hay generaciones enteras que solo prefieren lo digital. Si no eres digital, pasan olímpicamente de tu negocio, pasan olímpicamente de generaciones enteras. Los millennials, por otra parte, pues nosotros no hemos nacido en un entorno digital, pero nos adaptamos rápidamente a la tecnología porque durante nuestra juventud hemos estado mucho más cerca y nos ha despertado mucho más la curiosidad. Pero aquellas personas que son generaciones X, los nacidos entre 1965, 60 hasta los 80, tienen una adaptación selectiva porque esta generación ha vivido esa transición de lo analógico a lo digital en una etapa mucho más madura, pero tienen un equilibrio siempre tradicional. Siempre prefieren, ok, lo tradicional ha funcionado tanto tiempo, vamos a quedarnos con esto porque funciona. Pero hay esa selectividad de que son más receptivos al cambio, aquellos que especialmente tienen cercanía con entornos laborales que están en ese proceso de actualización y tienen actividades tecnológicas bastante sobresalientes, como por ejemplo una mejor atención al cliente o servicios internos que están totalmente digitalizados, ¿no? Pero ahí están también los baby boomers, que ayer prácticamente
dueños de negocios que nacieron en 1946, 1964, que no crecieron con esa mentalidad tecnológica, que muchos han tenido que adaptar herramientas digitales en su vida personal y propia. Una herramienta digital que todos tenemos está ya aquí, es parte de nuestro día a día y no podemos hacer casi nada sin eso, pero ellos valoran mucho la simplicidad, por lo cual los baby boomers, en este caso en el entorno digital de Estados Unidos, valoran mucho que sea simple, es decir, ven una herramienta, no les importa. Me hace las cosas más fáciles, ok, la pagamos y la hacemos. Esa es la mentalidad que me gusta mucho de América y de los baby boomers americanos. Conoces a alguien que tiene 60, 70 años aquí. Esta herramienta me va a ayudar a tener más clientes, ok, la pagamos. Y ya que las demás generaciones se encarguen de ver cómo funciona, cómo realizarla, pero saben el valor de simplificar las cosas con herramientas digitales. Por lo cual, solo esa parte quería añadir, la que me pareció bastante pertinente. Brutal, no sé si queréis añadir algo más de este punto, Gloria y Marta, y si no vamos a saltar, que realmente ya nos quedan 10 minutillos como mucho, y me gustaría ahora sí dar pie al debate, a la imaginación incluso si queréis, y hablar un poco del futuro, qué creéis que va a pasar, qué cosas estáis viendo ya que se vienen y que son casi inmediatas. ¿Cómo creéis que evolucionará el entorno empresarial, sobre todo en el aspecto digital, claro? Bueno, si quieres, empiezo yo. No tengo la bola de cristal, ya aviso. Y es más, en tecnología es muy complicado tener la bola de cristal porque va muy rápido. Pero sí quiero hacer un apunte y lo mencionaba Fernando, que es la inteligencia artificial. O sea, era algo que hace 2, 3 años parecía algo nuevo y ya la tenemos en todos sitios. Y lo quiero mencionar porque vuelvo a lo mismo y sé que también da miedo y hay algunos que la odian y otros que están un poco más recelosos y otros que ya lo están aplicando. Pero es verdad que está. Nosotros mismos ya lo estamos aplicando en la parte postventa, en la parte de atención al cliente, como asistente en los roles de directivos, de management, en creación de contenido, evidentemente con muchos checks, ¿no? Porque no hay que ir a ciegas con la inteligencia artificial, pero es decir, es que incluso en el día a día, ¿no? En la televisión que tengo en casa ya tiene inteligencia artificial y en función de mis preferencias ya me muestra las imágenes con una nitidez o otra. Con lo cual, lo que quiero decir aquí es que el entorno va muy rápido, es muy cambiante. Esto ya no es una tendencia, es la nueva realidad. Van a seguir evolucionando las cosas. La data va a ser ya es muy importante también, como decía Fernando, pero va a ser la clave y va a seguir siendo. Es decir, que todas aquellas empresas que también a día de hoy no tengan automatizado su parte de CRM, su parte de data, su parte de analítica, es importante que os pongáis las pilas también en este punto. Y un ejemplo que también os puedo dar y que lo vemos y se sale un poco de esta parte, pero que también es en el entorno gubernamental y en la legislación. Nosotros estamos viendo en Payfit que las leyes están cambiando mucho más rápido, salen con mucha más frecuencia, se aprueban leyes, decretos que afectan en este caso a la gestión laboral, a los empleados, y que gracias a que nuestro software es digital somos capaces de codificar toda esta legislación y poder aplicarlo en plataforma sin que las empresas tengan que estar al día o no tienen que saber el detalle de la ley. Entonces, creo que todo va a coger un ritmo más, si cabe, y es muy importante que colaboréis con nosotros, con los partners en general, para que podáis estar al día, porque si no va a ser complicado. Para mí va a ser el desafío del futuro, si cabe. Aquí, Gloria, sobre la inteligencia artificial, que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es como el futuro ya aplicado a día de hoy, pero que tiene muchísimo recorrido. Nosotros hemos visto que el año pasado de nuestras empresas un 1% tenía suscripciones a inteligencia artificial y este año ya es un 8%, o sea que ha aumentado un 800% esta utilización de suscripciones a herramientas de inteligencia artificial en empresas. Y veíamos que el objetivo de la Comisión Europea es que llegue al 75% de las empresas a utilizar la inteligencia artificial, porque es que hay en tantas áreas, ¿no?, que puede aportar a ese enfoque estratégico que yo decía al principio. Pues también con esto reducimos, ¿no?, mucha parte de tareas que no debería dar miedo, sino que es una oportunidad para también, ¿no?, a llegar a otras áreas y elevar cada rol. Así que lo vemos como una tendencia ya con un gran boom y que va a seguir a más.
Y luego también lo que hablabas a nivel de regulatorio, también nosotros vemos un futuro próximo de la factura electrónica, que esto también se ha estado hablando y ya en 2025 va a ser obligatorio que todas las facturas sean electrónicas, con lo que aquí también vemos pues esta mejora de trazabilidad, de gestión, ecología también, o sea que ya vemos estos pasos, ¿no? Como esta agilidad que ha habido procesos que se han alargado muchísimo y que por fin están llegando al momento ya de implementación. Yo veo el futuro cercano casi repetitivo a lo que tuvimos en el proceso del boom del Internet, del .com, etcétera, como tuvimos hace ya un poco más de una década, de que la competencia antes, al principio, era entre empresa versus empresa, ¿no? Lo cual bastante normal. Pero en el boom de la transformación digital era empresa clásica, analógica, versus empresa digital. Y el crecimiento de la empresa digital, pues, ha sido tremendo. La industria digital es un monstruo de mucho más de 2 trillones de dólares anuales, lo cual es imbatible. Pero ahora la competencia es entre empresa digital y empresa digital que sabe utilizar la AI, que sus trabajadores saben utilizar la AI. Por lo cual, la empresa digital versus la empresa digital que sabe utilizar AI, esa es la competencia que nos estamos enfrentando ahora, que ya está pasando en el mundo digital. ¿Por qué? Porque en este caso, los roles, los empleos digitales se están viendo transformados. Ya hay un cambio histórico en el modo, por ejemplo, me voy a un pequeño ejemplo, que son los roles, que son las publicaciones de empleo relacionadas a la creación de contenidos, por ejemplo. Un copywriter o un escritor de contenidos. En 2022 habían cerca de, en todo el mundo, en todo el mundo digital, porque son prácticamente trabajos digitales, había prácticamente unos 50,000 a 100,000 trabajos publicados prácticamente diariamente, lo cual es muy bueno. Pero el 2023, y con la introducción de la inteligencia artificial, toda esta masa de nuevos trabajos ofrecidos por empresas se redujo en un 70%. Eso quiere decir que algo está pasando y esto pasa prácticamente con todos los roles digitales. Hablo dentro de mi sector, que es el marketing digital, lo que es diseño de páginas web, incluso el SEO, incluso los profesionales programadores, desarrolladores de software. Hay una baja muy grande, pero no para la extinción, sino porque están apareciendo otras nuevas, que son escritores de prompts con la inteligencia artificial o analistas de sistemas con capacidad de análisis de datos con AI, por ejemplo, o generadores de contenido con AI, y hay ese tipo de nuevos roles que están apareciendo. Por eso el desafío para el futuro yo lo veo como empresa digital y empresa digital que sabe utilizar la AI. Y aquí, Fernando, creo que hay un punto también de formación, ¿no? De asegurarnos de que cada empresa también puede dar la formación necesaria para que cada empleado sepa en su área cómo aplicar la inteligencia artificial de una mejor forma. Y creo que todas las empresas en las que estamos apostamos por la formación y en estar en el día a día, ¿no? De cómo esto se va a implementar, y creo que va a ser clave la transformación que va a tener tanto a nivel de equipos como de modelos de negocio, como sí, en todo. Es muy importante esta parte, estoy de acuerdo. Y solo añadir que efectivamente esta formación para mí tiene que ser transversal, interdepartamental, es decir, todo el mundo puede usar la inteligencia artificial, tenga el rol que tenga, la seniority que tenga y el área en la que esté. Y es importante que la empresa y sobre todo los líderes de cada empresa se suban a este barco para poder transmitir este conocimiento a toda su plantilla, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo con Fernando que la competencia ahora está aquí y volvemos a lo mismo. Si no reaccionan rápido, van a perder ese know-how, van a perder esa anticipación que podrían tener a día de hoy si ya estuvieran formando a sus empleados. La capacitación, la educación en procesos internos es muy importante. Por eso comentamos una conversación interna, ¿no? Que incluso dentro de SEMrush, todos nuestros equipos están pasando clases para integrar dentro de sus procesos herramientas de inteligencia artificial. Porque, ojo, no hay una sola inteligencia artificial, sino son modelos, son lenguajes que aprenden en base a la fuente de datos que le estés dando. Por lo cual, estés en finanzas, estés en leyes, estés en el mercado de salud, estés en cualquier área,
la inteligencia artificial puede ayudarte, no reemplazarte, sino ayudarte, porque el conocimiento específico sigue teniendo mucho valor. Yo no puedo decir, hey, hay algo raro que me ha salido aquí en mi dedo, le digo a la inteligencia artificial, ¿me puedes decir qué es esto? Me va a decir, sí, parece que es una verruga o que es algo. Pero si yo no tengo la inteligencia específica de un médico, yo no voy a poder hacer nada con ese conocimiento. Por lo cual, la inteligencia artificial más el conocimiento específico del área en el que tú ya estás, pues eso sí va a hacer la diferencia. Súper, por desgracia voy a tener que ir cerrando, pero voy a recoger una insight que me llevo de esta última conversación que habéis tenido que creo que es súper de valor, y es que hablamos mucho de esta digitalización de empresas, de procesos, pero habéis traído un tema que es como, si se puede decir, la digitalización también de los equipos, con formación, con herramientas, con conocimiento especializado para que nos ayuden a cada uno de los miembros que formamos los equipos, que no solo es las herramientas las que necesitan ser digitales, sino nosotros también los que tenemos que abrazarlas, saber cómo utilizarla y tener el conocimiento necesario. Creo que esto ha sido súper clave y lo voy a dejar como claim para el cierre porque me ha encantado. Lo único que voy a decir es, primero de todo, muchísimas gracias a los tres por participar. He visto en el chat que nos han preguntado por el estudio, a ver si puedo hacerlo. Sí, voy a pasar aquí el estudio porque nos habéis dado muchísima data que por desgracia no está toda porque cada empresa tiene sus estudios internos a los que no podemos compartir todos a la vez, pero sí que nos unimos, tanto Semrush como Conto, como Payfic, como otras empresas, en un estudio que hablamos de todos estos temas que hemos tocado. Entonces, como os ha preguntado en el chat, lo voy a dejar por aquí. Y ahora sí, voy a dar paso al cierre. No sé si tenéis algún otro punto que decir, pero creo que ha sido un webinar súper dinámico, ha sido súper interesante y esperamos vernos en próximos, la verdad. Un placer compartir escenario con vosotros. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Adiós. Chicos, que vaya bien. Chao.